Bien, empezamos a ver la carta a los romanos y queriendo tomarlo como el libro que por excelencia habla de la salvación, y vimos que era una carta singular porque el apóstol Pablo no conocía o no había visitado o no había fundado ninguna iglesia en Roma. De hecho, no había ido cuando él estaba en el trabajo ministerial, y eso era una de las singularidades de la carta. Habíamos visto que el apóstol Pablo tomaba el ministerio como que se debía y debía servirles a aquellos mediante la enseñanza, mediante la edificación, mediante el crecimiento que ellos pudieran necesitar de la palabra de Dios. Vimos también una de las frases épicas del apóstol Pablo, esa de no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Seguimos viendo también qué significaba ese poder de Dios, que no era necesariamente con algo explosivo, sino que un poder que genera. Eso es el evangelio, un poder que genera, y en este caso es salvación. Vimos también que era para todo aquel que cree, el evangelio es para todo aquel que cree, la salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vimos también por qué dice esa frase y repetidas veces menciona la frase al judío primeramente y también al griego. Habíamos visto que era porque al judío se le había encomendado, se le había confiado la palabra de Dios, y porque ellos eran los encargados de transmitir al mundo la palabra de Dios. Entonces, a la hora de salvarse, se supone que serían los primeros que debían ser salvos, y también serán los primeros en ser juzgados. Ahora, comienza desde el versículo 18, luego de esa salutación y título inicial, el apóstol Pablo, el cuerpo de la carta, mostrando cuán perverso, depravado, inhábil, incapaz, arrogante, idólatra, inmundo y pecador es el hombre en todos sus frentes, mostrando la terrible incapacidad y la terrible necesidad que tiene de ser rescatado, y que es todo lo pecador que se lo ve, y que quiere ser todo lo pecador que se lo ve. No solo es pecador, sino que quiere ser pecador. Lo que el apóstol Pablo desarrolla desde el versículo 18 hasta casi el final del capítulo 3 es la condición de todo hombre, es la condición de todo hombre desde la perspectiva de Dios, la cual, por cierto, es la única válida al final del día, porque no importa cómo nosotros nos veamos, porque no será el hombre quien en el día del juicio estará del otro lado, sino que será Dios quien estará de aquel lado juzgando. Entonces, más vale nos aseguremos de estar sabiendo cómo son los parámetros de Dios para tener la regla correcta. Y lo más interesante que hace él al comenzar esto es que expone el evangelio como si estuviera predicando. Pablo es como que no está escribiéndole una carta, como dijimos, a aquellos que él conocía para tratar alguna cuestión particular. Él está como diciendo, esto es el evangelio, y lo va a predicar si puedo. Y es, por cierto, de donde debemos sacar enseñanza de cómo predicar el evangelio, porque él no comienza diciendo Dios te ama. En la predicación inicial, si puedo, el apóstol Pablo no comienza diciendo Dios tiene un plan de flores para tu vida. Las buenas noticias comienzan con una muy mala noticia desde la óptica del apóstol Pablo. El predicador contemporáneo sugiere que es mejor no contarle al oyente las malas noticias, no vaya a ser que se espante y se vaya. Sin embargo, si alguien dice que cree en el Señor Jesús y no cree que merece
estar en el más caliente de los infiernos, no ha creído realmente en el Señor Jesús. Realmente no le cree a Dios. Porque si por más que digamos muchas frases litúrgicas y aprendamos un vocabulario y hasta vengamos a una iglesia y sirvamos al Señor y tengamos una participación sociocristiana activa, a menos que nos hayamos visto en la condición de que somos merecedores del castigo de Dios, nunca vamos a entender la necesidad que tenemos de Dios. Es que si decimos y cantamos, todos necesitan a un Dios que salva, la pregunta natural que surgiría de eso es, ¿por qué necesitan ser salvados? Si Jesús es la respuesta, la pregunta natural sería, ¿cuál es la pregunta? Y lo que el apóstol Pablo empieza a decir en estos primeros capítulos es decir, este es el principio del Evangelio. El principio del Evangelio es que entiendas cuál es la consideración que Dios tiene del hombre. Cómo Dios ve al hombre. Dijimos la semana pasada que Pablo en este primer discurso, si puedo, empieza a erigirse como el fiscal general de la creación. ¿Se acuerdan? Como que él va a acusar al hombre, a todo hombre, va a exponer argumentos de cómo el hombre es visto por Dios, de cómo el hombre es considerado por Dios, y empieza diciéndolo de la siguiente forma: porque la ira de Dios se revela. Porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta el descontento de Dios contra toda impiedad e injusticia del hombre que repetidas veces hace el pecado? Es que claramente Dios no está contento con el comportamiento del hombre, con las aberraciones del hombre, con las abominaciones de todo tipo y materia que el hombre comete, y aún así, Él sigue siendo el dueño y creador del universo. Aún así, Él va a continuar diciendo que se manifiesta de esa forma. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta el descontento de Dios? Una de las cosas que el apóstol hace en este primer discurso inicial dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y lo primero que va a hacer es destruir ese argumento humano del yo no sabía, yo no escuché, yo no le conozco, ni sé de su existencia. Y si existe un Dios por allí afuera, bueno, no tengo nada que ver con Él. Estas expresiones son literalmente aniquiladas por el principio de este discurso, porque Pablo dice, no solo le conocen, sino que saben que le conocen. Naturalmente le conocen, porque sus atributos, quizás más palpables como la eternidad, lo cual habla de la esencia de Dios, y su poder, que habla de toda la manifestación de Dios, son vistos desde la creación. De modo que no tienen excusa. No hay nadie que pueda decir, según Dios, no sé que existe un Dios. Dios no cree que haya ateos. Dios no cree que haya ateos. Empieza a decir Pablo que no solamente ellos saben por una cuestión de naturaleza constitutiva que hay Dios, porque Dios los creó con ese conocimiento, sino que dice insistentemente pusieron la mentira por delante de la verdad. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen de hombre corruptible.
Lo que Pablo dice en el principio de este discurso, como fiscal acusador, es: el hombre le ha dado un golpe de estado al dueño, señor y amo de la creación. Lo ha quitado de en medio, lo ha sacado de allí y se ha puesto él ahí. Dice una expresión de esas del apóstol Pablo: el hombre o los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta expresión es también entendida en este tiempo. Pero el apóstol Pablo ya lo vivía en el tiempo que él escribe la carta. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Vemos que en muchos aspectos hoy se pregona libertad, libertad. Quieren libertad en muchísimas cosas y lo único que vemos es al hombre siendo cada vez más inmoral, cada vez más pervertido, cada vez más necio, como dice la Escritura. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué hicieron? Al quitar a Dios de en medio, no quedó parámetro, no quedó el estándar de qué es lo bueno y qué es lo malo. No quedó esa regla para establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ese es el crimen que Pablo está acusando acá en este punto y dice: el hombre en general ha hecho esto. Ahora, una de las preguntas que surge de esto es decir: momento, si el creador de todas las cosas, el dueño del universo, el creador de todo el universo, aún sigue siendo Dios y aún le sigue importando su creación y aún sigue teniendo interés sobre lo que Él ha formado, ¿por qué permite que el hombre se comporte de la manera inmoral y pecaminosa en medio de un mundo que es su jurisdicción? Sería esa una pregunta natural. Hablo como hombre, dijo Pablo. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando él dice hablo como hombre? Es: utilizo lógica humana para poder avanzar en el argumento. Permítanme la expresión: ¿qué estuvo haciendo Dios en el tiempo en el que el hombre se pervirtió de la manera que se pervirtió? Pablo va a decir una frase muy particular y es: Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? ¿Los entregó cómo? ¿Los entregó por qué? Lo primero a considerar de esta expresión es que debemos descartar de plano que ese los entregó no tiene que ver como una inducción o una fomentación de Dios a que el hombre practique el pecado, la inmoralidad y la inmundicia. No puede ser nunca de esa forma. ¿Los entregó a qué? Más bien debe ser tomado desde lo que el apóstol Pablo entiende y conocía de Dios. ¿Qué tiene en mente el apóstol Pablo? Por el contexto. Él tiene en mente a un Dios soberano, a un Dios que es dueño de todo, a un Dios que manifestó en la creación y desde la creación misma, desde el principio mismo de las cosas, su eterno poder y deidad. Él tiene en mente a un Dios soberano. Y él dice: nada pasa en la tierra sin que Dios primero lo sepa y segundo lo permita. Ahora, esta expresión "los entregó" también podría ser traducido como "los dejó ser". Los dejó ser. Ciertamente sabemos que toda la tierra es jurisdicción de Dios. Toda la tierra es jurisdicción de Dios. Y el hombre peca, y cada pecado del hombre en la tierra atenta primeramente contra el dueño de la tierra, al dueño de la casa, y después contra la creación misma, si puede. Y Dios no está siendo indiferente al pecado del hombre. Dios no es que está haciendo la vista gorda, si puedo, al pecado del hombre.
Lo que Pablo va a explicar en estos versículos es cómo es que llegamos a tener la sociedad que tenemos, con el hombre tan desbocado, si puedo, y Dios pareciendo que no hace nada. Y Dios pareciendo que el hombre puede ser todo lo inmoral que quiera, todo lo pecador que quiera, todo lo idólatra que quiera. ¿Y dónde está Dios? Y dice, el descontento de Dios se manifiesta desde el cielo, dejando ser al hombre. Ahora, siempre es bueno hacerse preguntas mientras uno va leyendo. ¿Siempre los dejó ser? ¿Siempre dejó que el hombre sea y haga según le place? La respuesta es no. Hubo tiempo en el que Dios, no importa si era judío o gentil, no importa si era de su pueblo o no era de su pueblo, solamente por ser hombre fue castigado por Dios y Dios trató con el hombre como hombre. Por ejemplo, en el mundo prediluviano, Dios no lo dejó ser. Dios nos dejó que ellos siguieran en esa perversión. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, pueblos totalmente paganos y perversos y pervertidos a todo nivel, sexual primeramente. Él no los dejó ser. Él no dejó que continuasen con esa vida, sino que los castigó y ejecutó juicio, si puedo, terrenal para con ellos, para que los demás entendieran que están ofendiendo al Creador, que están ofendiendo la casa y que eso no se va a permitir. No siempre Dios dejó ser al hombre. Ahora, vamos a seguir con esto de hacernos preguntas. Bueno, pero si Dios todavía sigue siendo Dios y todavía le sigue importando la tierra y la moralidad que existe, ¿cómo es que no sigue castigando, si puedo, al hombre pecador para que ese sea de testimonio a las siguientes generaciones y estos aprendan que deben temer, honrar y seguir los preceptos de Dios? Y Pablo dice lo siguiente: como ellos no aprobaron, habla de los hombres, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos resolvieron quitar a Dios de en medio, Dios los dejó ser. Y que se desarrollen y vivan con una mente que es desaprobada por Dios. Mostrando así Pablo desde este inicio de la acusación diciendo, no es Dios quien los ha dejado, por ellos mismos han elegido eso. Ellos quisieron eso. Ellos declararon por concilio, si puedo, como dice Pablo, ellos aprobaron, ellos resolvieron no tener en cuenta a Dios. Es como que les dice, si le hubiesen dicho a Dios, no te necesitamos, no queremos saber nada, no nos importan tus leyes, queremos hacer la nuestra. Como el hombre resolvió y en su corazón dijo eso, y en la práctica se veía eso, Dios los entregó a una mente reprobada. Lo cual no quiere decir que los pecados que el hombre comete no serán juzgados y castigados por Dios. No es que Dios está ausente. Pablo dice, no es que Dios está ausente. Es como Dios ha dejado o ha entregado al hombre a que simplemente sea. Ahora, el resultado de esta situación, si puedo, es lo que tenemos como descripción completa y actual del hombre. Dice el versículo que describe esto: estando atestados de toda injusticia
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pablo dice, después de esto, que el hombre quitó a Dios de en medio y que dijo, no me importa nada que tenga que ver con usted si puedo, es que el hombre llegó a este estado. Ese es el hombre en general. Los hombres pueden ser malos y practicantes de pecado al más alto nivel. Y todo esto lo hacen dentro de la longanimidad soberana de Dios, dentro de la paciencia soberana de Dios. A él no ha dejado de interesarle cómo el hombre se comporta, solo ejecutará su castigo. Luego sigue diciendo, después de poner en evidencia cómo es el hombre en general, va a decir, bueno, pero hay algunos que dicen, nosotros no practicamos esos pecados. Nosotros no somos asesinos, no somos soberbios, nosotros no somos adúlteros. Nosotros somos mejores hombres, tenemos calidad de hombres si puedo. Y Pablo empieza a hablarle, no solo al hombre en general, sino que le habla a los moralistas de la vida. Aquellos que se creen buenos. Aquellos que según sus estándares se creen mejores que otros. Aquellos que, porque creen que el otro es peor y ven que el otro es peor, creen que están eximidos del juicio de Dios. Sin embargo, son tan culpables como los anteriores, porque quizás no serán adúlteros, asesinos o ladrones, pero seguro habrá orgullo, envidia, resentimientos, malos pensamientos. Él define al hombre, dice, esos moralistas, esos que se creen mejores, esos que juzgan lo que otros hacen como decir, de verdad, y sí, los asesinos y violadores deben y merecen el más crudo infierno. Ustedes que creen que son mejores que ellos, están en la misma condición. Es que el hombre puede definirse y percibirse a sí mismo como quiera, pero eso al final del día, como dijimos al principio, no va a servir. Dice Isaías en el capítulo 64, versículo 6, toda la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué el hombre natural? Y ustedes me dirán y compartirán conmigo el hecho de que hay hombres que sin ser cristianos son mejor que muchos cristianos. Hay hombres que tienen una reputación intachable y un testimonio intachable de ser buenas personas y no son cristianos. ¿Cómo es que sus obras en algún punto o su buen accionar no es considerado por Dios? Porque el apóstol Pablo dice, ellos o ustedes que se creen mejores, los moralistas, están en la misma condición y son tan culpables como los primeros. Bueno, toda obra que cualquier hombre haga
sin estar en Cristo Jesús, nunca puede ser considerada por Dios, porque ese hombre está muerto. Toda obra que un hombre haga, por más buena que sea, no será considerada por Dios porque está muerto. Es como que yo le diga, soy cajero de un prostíbulo y soy honesto haciendo mi trabajo. No me hace mejor persona, porque saben lo que estoy haciendo. Cualquier obra que el hombre haga no puede ser validada por Dios porque está en un estado de muerte y de putrefacción, separado de Dios, destituido de la presencia de Dios, y no puede ser considerado por Dios porque está muerto y separado de Él. Ahora, vamos un poco más allá, vamos a decir, bueno, pero hay hombres que son más buenos que esos todavía. Hay hombres que hacen casi todo bien. Por cierto, yo he estado enfrente de personas que dije, ¿para qué le voy a predicar el Evangelio si es mucho mejor que muchos llamados hijos de Dios? Hacen cosas buenas, lo hacen para sí mismos. Y desde la óptica de Dios, eso también es incorrecto. Cuando el Señor Jesús en Mateo 5:16 dice, en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda obra que no glorifique a Dios, toda obra que glorifica al hombre ya no cuenta. Toda obra que no glorifique a Dios, ya de arranque no sirve. Porque el propósito del hombre es glorificar a Dios. El apóstol lo dice, versículos antes, dice, no le glorificaron a Dios. Como que la tarea principal del hombre, o la encomendación primaria que tiene por una cuestión de ser creado, es glorificar al Creador. Ahora, el apóstol habla del hombre en general, el apóstol habla de los moralistas, y va a hablar también de aquellos que dice que no tuvieron acceso a la ley de Dios, de aquellos que no tuvieron acceso a la Torá, de aquellos que no tuvieron acceso a la ley escrita, de aquellos que no formaron parte del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, de aquellos que quizás en algún punto alguien dijo por ellos, bueno, en el cielo cuando sean juzgados podrán decir nosotros no sabíamos. Y respecto a eso, dice que la ley está escrita. Y la ley escrita está, ¿dónde? En sus corazones. La impronta creacional. Desde la naturaleza constitutiva, el hombre sabe qué está bien y qué está mal. Bueno, no estoy tan de acuerdo con ese punto. Primero, el apóstol Pablo lo dice, es instrucción de Dios, pero hay algo que va más allá. Y Pablo dice, es su conciencia la que los acusa. Es su conciencia la que los acusa. Es notable ver que aquellos que se definen como ateos, aquellos que hacen sus propias reglas, aquellos que definen los parámetros, tienen algo y experimentan algo que todo hombre experimentó y experimenta, y es la culpa. Todo hombre experimentó o experimenta la culpa. ¿Y por qué se experimenta la culpa? Si alguien no tiene y no sabe por qué experimenta la culpa, si en realidad no conoce que ha transgredido algo, constitutivamente esa persona sabe, desde su nacimiento, si puede,
el Creador le ha dado las instrucciones en su corazón de que esa persona sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, que lo calle después, que lo camufle luego, que ponga un montón de cosas para no ir a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es otro punto. Escuchaba hablar a una chica, pobre chica, que había abortado 3 veces y estaba amparada, y quizás ahora, después de la ley que había salido y toda esta aberración, y en la nota que le hacían, le preguntaban, bueno, ¿cómo te sentís? Quizás buscando alguna respuesta satisfactoria. Y lo que esta chica contesta es, siento culpa. Quizás no es la respuesta de la pregunta que le habían hecho, pero a ella lo primero que se le vino a la mente era lo que ella había hecho. Y dijo, siento culpa. ¿Pero por qué? Si hay una ley que te lo ampara. No, porque naturalmente se está yendo en contra de las normas con las que venimos de fábrica. El dolor físico es señal de que algo no anda bien en el cuerpo. La culpa es el dolor del alma, es el dolor que hace ver que algo no anda bien a un nivel espiritual. Y eso es algo que todo hombre lo tiene, que todo hombre lo experimentó y lo experimenta. Ahora, de todas las definiciones con las que podemos calificar al hombre, hay una que de seguro no vamos a poder poner, y es inocente. La frase que mejor iría es, él lo hizo, el hombre lo hizo. Pablo dice, no solo hemos encontrado la bala y el cuerpo, hemos encontrado el arma en las manos del hombre. Está todo muy claro acá. El hombre hizo exactamente aquello de lo que se lo acusa. Y a través del tiempo, y desde el principio de la historia, el hombre ha encontrado un par de formas de lidiar con la culpa, de convivir con la culpa, de coexistir con la culpa. Una de estas es callarla, simplemente, anularla y convivir con ella. Cauterizando, sellando ese sentimiento, no queriendo tratar la cuestión. Estos son los Caín de la vida. Estos que dicen, grande es mi pecado, para ser soportado, me echas hoy de tu presencia, me voy a esconder y voy a andar errando. Es como que eso ahí encuadra a muchos hombres. Es decir, el hombre empieza a lidiar con la culpa. Al no poder salirse, al no poder librarse de la culpa, empieza a ver cómo coexiste con ella. Bueno, listo, esto es lo que toca, vamos para adelante con lo que hay. Si hay que vivir con culpa, se vivirá con culpa, ya nos acostumbraremos. Los Caín de la vida. Otra forma de lidiar con la culpa fue el caso de Judas, ¿se acuerdan? Quien al no poder soportar la desaprobación propia y externa de lo que había hecho, prefirió suicidarse, sin importar si tenía dinero, sin importar si era joven, sin importar cuál era su posición a un nivel social, sin importar si tenía futuro, él simplemente decidió suicidarse. Y esto habla de que el hombre muchas veces, o muchos hombres, viven sin sentido, sin encontrarle el sentido a la vida. Viven sin encontrar una razón o un motivo para realmente vivir.
Simplemente no están viviendo, están durando. Están esperando que esto se acabe. Porque al final con lo que no pueden tratar es aquello que simplemente ni quieren mencionarlo. Y es la culpa del hombre. Otra de las formas, y quizás la tercera forma y la más practicada de cómo el hombre lidia con la culpa, es hacer cargo de su culpa a otro. ¿Cómo lo hizo Adán y Eva? No, es que fue la mujer que me diste. No, es que la serpiente. Al final terminó teniendo la culpa el Señor. Como que, y bueno, la serpiente, ¿quién la hizo? El hombre lidia con la culpa tratando de echársela a otro. Como que se está buscando a ver quién tiene la culpa de la miseria que yo estoy viviendo. Si es mi mamá que me quitó el chupete cuando no era el momento, si son los que me hacen bullying en el colegio, si no es ese jefe que no apareció nunca para descubrir mi talento, si son las feministas, si son el patriarcado. Todo es el hombre buscando a ver quién tiene la culpa de que yo no sea feliz. Es todo lo mismo, es el hombre dando vuelta en su mismo círculo y en su misma miseria, queriendo encontrar el sentido o la razón de por qué vive de una manera infeliz. Y lo cierto es que no se da cuenta y no puede volver en sí y decir, en realidad la culpa la tengo yo. Son todas formas que el hombre encuentra para ponerle rostros, carteles a la culpa. La culpa la tienen, la culpa es la que el hombre está llevando y la quiere que la tenga otro. Pablo acusa primeramente al hombre en general, luego acusa al moralista, luego acusa al ateo y va a terminar acusando al judío. ¿Saben que los judíos se creían en la excepción de los hombres? Y por cierto, con este estereotipo el Señor Jesús también lidió en el tiempo de su ministerio. Ellos se creían que como la ley había sido dada a ellos, como que ellos eran el pueblo escogido, como que Dios había hecho pacto con ellos, como que las promesas habían sido a ellos y los profetas venían de ellos, es como que tenían cierta coronita y una consideración especial. Y lo que el apóstol Pablo dice es que no entendieron nada. Alcanzar el favor de Dios, si puedo, no tiene que ver con una ascendencia o con nacer en el lugar geográficamente correcto. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Ustedes, dice, ustedes que tienen el apodo, dice sobrenombre, ¿vieron que dice sobrenombre en la Reina Valera? Ustedes que tienen el apodo de judíos, ustedes que roban como los demás, que adulteran como los demás, ustedes que se creen maestro de los niños, guía de los ciegos, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace pensar, parece que dice el apóstol? Que van a ser librados del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres tienen historia con el Creador, porque tienen una señal en la carne como la circuncisión. ¿Qué les hace pensar? Ser judío, parece que dice Pablo, no es que no es tener la información correcta. No se trata de eso. No importa cuán religioso seas. No importa cuánto vayas a la iglesia y cuánto iba a decir persignes, pero practiques la liturgia. No importa. El judío, simplemente por ser judío, dice Pablo, no escapará del juicio de Dios. Y si lo tenés que poner, es también culpable. No solamente es el hombre natural, no solamente son los moralistas, no solamente son los ateos, sino que los judíos, por simplemente creerse judíos, también son culpables. Y son considerados de la misma forma por Dios.
Él dejó y deja que el hombre sea pecador. Si quiere ser pecador, Él deja que sea moralista, Él deja que sean ateos, Él deja que sean religiosos. Y lo juzgará al final de los tiempos. ¿Cómo es que lo juzgará al final de los tiempos? Porque empezamos diciendo que la ira de Dios, o sea que Dios no manifiesta esa ira, o sí la está manifestando, pero no está siendo ejecutada en este tiempo. Pablo dice en el 2:5 de Romanos: atesoran para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Sociedad Literaria Británica ha nombrado como la persona más sobresaliente a un nivel intelectual que los Estados Unidos haya dado a Jonathan Edwards. ¿Quién es Jonathan Edwards? Es un teólogo, uno de los reformistas de los años 1700. Y quizás en uno de sus sermones más icónicos, titulado Pecadores en manos de un Dios airado, él utiliza una figura para graficar esto. Y dice, es como que Dios, y cito, la ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente. Aumentan más y más y crecen más y más hasta que la salida sea dada. Fin de la cita. Es como que si la ira de Dios estuviese siendo acumulada día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Es como que la ira de Dios, Él permite que en su paciencia y en su longanimidad el hombre sea lo que es, y día a día Él va levantando para que su ira no se vea, si puede. Si hay algo que tienen de igual, tanto judíos como gentiles, es el hecho de que ninguno ha dado en la talla para alcanzar el favor de Dios. No solo son pecadores empedernidos, nunca aplica mejor esta palabra que para el hombre frente a Dios, sino que son y somos impresentables delante de Dios. Esta es la exposición que Pablo, como fiscal general de la creación, hace. Y dice, el hombre es todo esto, y así es como Dios ve al hombre. Y si me querés llamar sector por sector, esto es lo que Dios tiene como cargos contra el hombre. Contra el hombre en general y particularmente contra cada grupo. Ahora, en cualquier exposición por parte de la defensa, de la fiscalía, si puedo en este caso, uno de los puntos más importantes o de los momentos más importantes es el alegato final. Es ese discurso final, es ese párrafo final donde va a exponer o va a querer decir de la forma más contundente y resumida, si puedo, toda su acusación. Y Pablo, para empezar este alegato final, que lo empieza en el 9 del capítulo 3, dice, ¿qué pues? Ese que pues es, ahora, ¿somos nosotros mejores que ellos? Mucho se ha discutido de qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién se está refiriendo? ¿Nosotros quiénes, Pablo? ¿Ustedes los judíos, digamos, porque el apóstol es judío? Bueno, no, porque cuando él habla de los judíos, habla de ellos, o habla de mis hermanos. Él no está hablando de los judíos y él dentro de esos. Tampoco él se va a considerar gentil. El nosotros allí es nosotros. ¿Nosotros quiénes? Bueno, Pablo y los que están con él y a los que le está escribiendo. Es él que escribe y a quien les escribe.
quizás los cristianos, quizás los que tienen la verdad y están en la verdad. Y Pablo va a comenzar su alegato final y lo primero que va a decir, ahora, ¿nosotros somos mejores que ellos? ¿Y qué dice después? De ninguna manera. Nosotros no somos mejores que ellos. No es que nosotros en algún punto tengamos algo reciclable en nuestra persona o haya algo ponderable o haya algo rescatable como para decir, bueno, vale la pena que ellos no se pierdan del todo, sino que traigámoslos a vida. No. Dice, nosotros no somos mejores que ellos. Después va a hablar de la jactancia. Y lo que el apóstol Pablo quiere hacer y dejar en claro en este alegato final, si puedo, es decir, guarda, no vayamos a creer que en algún punto nosotros somos mejores que ellos. Es interesante que Pablo, cuando le escribe, ¿y por qué? Cuando le escribe a Timoteo en el 1:15 de la primera carta, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el primero. Dice así, yo soy. Pablo, ¿cómo vas a decir eso después de años de servicio ministerial? ¿Cómo vas a decir eso después de haber fundado iglesias y después de que Dios manifestó tanto poder, si puedo, a través de la enseñanza y la predicación y de la fundación de todo lo que Él ha hecho por medio del servicio? Yo soy el primero. Pablo dice, a ver, como pecador, yo soy el primero, yo soy el más pecador. Lo que Pablo empieza a hacer en este alegato final es decir, no nos consideremos ninguno de nosotros como que creemos que dimos ahí y que merecíamos en algún punto ser salvos. No dimos en la talla. Y si somos salvos es por su gracia. No porque lo merezcamos, sino por su gracia. No vaya a ser cosa, induce a pensar el apóstol Pablo en esto, es decir, que alguien piense que es salvo porque, bueno, fui capaz. Nosotros no somos mejores que ellos y parece que el apóstol Pablo debía y necesitaba recordarse a diario, yo de los pecadores soy el primero. Y para terminar este discurso de la defensa, el apóstol Pablo, hablando quizás en nombre de Dios, él no quiere errar. ¿Y qué hace? Las últimas oraciones de este discurso son todos versículos del Antiguo Testamento. Y él dice, es que no hay justo ni aun uno. No hay un solo hombre que sea inocente. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno quiso buscar a Dios. Cada uno prefirió hacer la suya. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, y en este no hay quien haga lo bueno. Alguien puede decir, bueno, hay gente que hace cosas buenas. Y a veces se piensa que el hombre es un ser bueno que a veces hace cosas malas, y el hombre es todo lo contrario. Es un ser malo que a veces, por la gracia de Dios, hace cosas buenas. Hablo del hombre natural. Dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Es interesante esta expresión.
Dice, y no conocieron camino de paz. La paz de la que el apóstol Pablo está hablando no tiene que ver con la ausencia de los problemas, sino que habla de la paz con Dios. Y habla de esa conciencia deleitosa de estar en paz con aquel que nos creó, porque no está la culpa de por medio. Pero, ¿cómo el apóstol terminaría este discurso exponiendo los cargos contra el hombre? ¿Cómo me lo resumís en algunas pocas palabras? Y Pablo va a decir lo último. Tengo que decir del hombre esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así termina Pablo la acusación para con el hombre. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. En la actualidad la gente encuentra significado y nombre a todo tipo de temor. A todo tipo, pero de los más irrisorios y ridículos que uno pueda pensar. Yo no sabía, pero uno tiene temor, por ejemplo, al lado izquierdo. Otro tiene temor al lado derecho. Otro tiene temor a las servilletas. Y hay un nombre para cada cosa. Saben que buscando esto y viendo esto, vi que había uno que decía teofobia. Dije, listo, este es el temor de Dios. Y no era eso. Era temor a la religión. Ni siquiera está definido. El Salmo 14:1, dice el salmista, dice el necio, en su corazón no hay Dios. El necio es aquel que, teniendo la evidencia enfrente, la niega. Necio es aquel que es testarudo, que no ve ni considera razones fuera de él. Ese es el hombre respecto de Dios. No tiene temor de Dios. No considera a Dios. Continúa Pablo en la carta, ya no como fiscal, sino como el apóstol, y dice, medidos, ¿cómo dice? El 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo, en otras palabras, está diciendo es, medidos por la ley de Dios, así, con lo que antes hemos dicho, es como estamos. Así es como Él nos considera. Visto desde la instrucción de Dios, por cierto, ley, la palabra ley entre el cristianismo moderno tiene una mala connotación. Es como lo anterior, lo antiguo. Sin embargo, la palabra ley no solamente es Torah, sino que tiene que ver, y es Torah. Torah no necesariamente debería ser ley, es más bien instrucción, la instrucción de Dios. Visto desde la instrucción de Dios, visto desde la ley de Dios, es que tenemos el diagnóstico exacto de nuestro estado ante Él. No existe ni es correcto utilizar otro parámetro para vernos delante de Dios. Pero va a decir Pablo y va a dar el título de lo que vamos a seguir viendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ese, por cierto, es el título de lo que Él desarrolla en lo que tenemos como los próximos 3 capítulos y un poquito más.